pruebas a ese dispositivo con caídas, incluso creo que hasta de 30 metros de altura, para ver qué le pasa y ha sobrevivido. Eso está hecho contra golpes y contra un montón de cosas. Por eso es tan caro, por eso es tan costoso y por eso también los insumos son caros. Lo que pasa es que se ha desarrollado mucha tecnología alrededor de él y eso lo hace pues una herramienta bastante útil. Eso es el ECMO. Todo esto que ustedes ven acá a nivel hospitalario, por decirlo así, pues se tiene que agregar o adicionar para que la terapia funcione bien y no vaya a fallar. Solito él tiene una batería que dura aproximadamente 3 horas con función normal para descargarse. Entonces, ahora vamos a ver cómo se revisa eso también, la batería y todo eso. Pero normalmente, incluso ahora en países más desarrollados, Estados Unidos, algunos lugares, Londres, hay ambulancias que andan un carrigel por si tienen que incluso que hacer canulación en un sitio hospitalario. Ya eso es otro nivel, pero bueno, ese es el asunto. Entonces, si nosotros vamos a poner a un paciente en ECMO, ya se definió que se va a poner en ECMO, ya tiraron la alarma, normalmente, no sé, una pregunta, ¿ustedes tienen protocolo ya de ECMO? ¿Sí? Ok. Se supone que el ECMO, lo vamos a ver al final el día miércoles, pero se supone que el ECMO es un trabajo de equipo. O sea, sin el equipo esto no es exitoso y no funciona, ya está muy más que demostrado. Si no hay equipo, se muere. Entonces, todos tienen que estar comprometidos con el asunto y todos tienen que conocer el equipo, aunque no lo vayan a manipular o utilizar, pero todos están en la responsabilidad, si pertenecen a un grupo de ECMO, de conocer el equipo. ¿Okay? Entonces, en el caso de ustedes, que este es el que probablemente más vayan a utilizar, es muy importante familiarizarse con él, tocarlo, manipularlo y perderle el miedo, porque si no tampoco funciona. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en donde tuvimos una vez un accidente que en ese momento la que estaba a cargo del paciente era una enfermera que nunca había tenido contacto con él. Entonces, de ahí la importancia de que todos conozcan algo de cómo funciona. Entonces, cuando nosotros vamos a poner a un paciente en ECMO, bueno, normalmente es labor del perfusionista, pero si a lo interno de su protocolo van a designar a más personas que se encarguen de purgar el circuito o de preparar la máquina, entonces tienen que cumplir una serie de requisitos. Normalmente en el protocolo se hacen checklists, las listas de chequeo famosas para asegurarse de que nada falte cuando ustedes van a poner el ECMO. Esa es una forma. Conforme uno va agarrando práctica, pues el famoso checklist lo va interiorizando, por decirlo de alguna forma, y ya se le va haciendo pues más rutinario el asunto y ya le cuesta menos. Pero al principio, si no se está habituado al manejo, es mejor tenerlo. Por ejemplo, allá en el hospital, las enfermeras tienen aquí guindando unas láminas de esas plásticas que venden con las hojas y los checklists, y con eso pasan revisando todo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es muy importante? Cuando llegan a revisar el equipo, que es lo primero que hay que hacer, revisar que el equipo esté completo para poder poner la terapia, entonces revisar que esté la centrífuga, que en este caso es el ECMO porque la tiene incorporada. Es muy importante revisar que tenga el tanque de agua, que es este que ustedes ven acá, ¿okay? Luego, en este caso no hay una consola, porque la consola está incorporada ahí, en el mismo ECMO también, no es como el otro que tiene una pantallita arriba, sino que todo está ahí. Y en este caso, este carrito que está diseñado para el carrigel tiene aquí abajo esta fuente de poder. Esta fuente de poder es donde se conectan todos los cables de electricidad. ¿Okay? La mayoría también tienen un mástil, o sea, un soporte que para brindar todos los suelos y todas las cosas que se ocupan a la hora de la purga. Y es muy importante que tengan el mezclador de gases. ¿Okay? Para el oxígeno, tenemos normalmente la manguera verde, y para el aire, que la manguera es amarilla, usualmente. Hay lugares en donde las ponen del mismo color, entonces es preferible por protocolo ponerles alguna marca que las haga diferentes. Ya sea que le pongan un tape de otro color o cualquier cosa para
diferenciarlas una de otra, para no confundirse a la hora de ensamblar el sistema. Y lo otro muy importante que les decía hace un rato es esto, es la bomba manual, ¿okay? Porque en el caso de que falle, por algún motivo, la fuente de poder, que falle la batería del sistema, entonces tener todavía el backup de la máquina manual, que ahora se la puedo enseñar. Normalmente aquí arriba tiene unas lucecitas que conforme uno le da vuelta, ahí va subiendo el número de revoluciones por minuto. Entonces, las personas que están a cargo del ECMO por turno, por decirlo de alguna forma, tienen que estar, cada una tiene que tener un rol particular distribuido en la mañana de qué pasa si hay una emergencia con el ECMO. Entonces, si hay terapeuta respiratorio, el terapeuta respiratorio tiene que saber que él se hace cargo del ventilador, por ponerles un ejemplo. El intensivista se hace cargo de todo lo que es el manejo del código, porque si por ejemplo el paciente está en un veno arterial, de que la máquina falle es un código, entonces hay que correr. El percusionista normalmente es el que se va a encargar de verificar cómo anda todo el circuito, y normalmente el enfermero que está a cargo del circuito es el que se va a encargar de bombear la sangre mientras la máquina vuelve otra vez a funcionar. Como les digo, eso es protocolo de cada centro, y cada centro decide cómo lo distribuye. Y el enfermero que está a cargo del paciente, no del ECMO, sino del paciente, entonces ese es el que se encarga de administrar productos, drogas, etcétera, etcétera, con el paciente en ese momento. Todos estos componentes tienen que estar las mangueras estas azules, que casi en todos lados son azules, que son las mangueras del agua. Estas son las mangueras que vienen del tanque y que son las que llevan por dentro el agua caliente. Normalmente en ECMO siempre el agua va a ser tibia o caliente. Está caliente a 37 grados, 38 grados. No es como en circulación extracorpórea, que a veces los pacientes se enfrían un poco. En este no, tiene que estar siempre a temperatura corporal normal. Sí, en algunas ocasiones, en algunos pacientes se puede enfriar un poco. Es decir, si por algún motivo se decide a nivel de grupo que quieren enfriar un poco el paciente, se le puede bajar la temperatura al calentador de agua a 35, 34 grados, no sé, es mucho, pero bueno, puede pasar. Y con eso enfriar un poco al paciente. Normalmente, que eso es un detallillo muy importante, los pacientes cuando están en ECMO no es necesario ponerles un colchón térmico abajo. Sí, colchón de gel, pero no es necesario mientras estén en la terapia poner un colchón térmico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que a un paciente muy grande le pusieron un colchón térmico grande, solo nosotros no tenemos muchos grandes, como ustedes sabrán, le pusieron uno muy grande y lo pusimos en ECMO. La enfermera tuvo la buena iniciativa de hacerlo, aunque no se necesitaba. Entonces, después de que el paciente está en ECMO, no lo ocupaba, pero ya lo podemos quitar, lo ocupamos. Entonces, esas son las chispas del oficio que pueden ocurrir. No es necesario en ECMO tener un colchón térmico abajo del paciente para enfriarlo o para calentarlo. ¿Okay? Entonces, esas son las partes fundamentales que tiene que tener la máquina de ECMO. Y siempre el carrito, cuando ya lo vamos a poner al lado del paciente, tiene que estar frenado, idealmente en las 4 llantas, siempre, para que no se desplace en un sismo o en alguna cosa por el estilo. ¿Okay? En este caso, como es el cardiogel, como les decía el doctor Celedón, normalmente pesa aproximadamente como 10 kilos. Entonces, está diseñado, aunque pese tanto, para traslado manual en terrenos complicados. Entonces, una vez que el paciente si ocupa traslado, como les decía, en algunos pacientes, si se ocupa llevar a TAC o alguna cosa, con solo
llevar esto es suficiente en el caso del carrifel. Si se utiliza el otro hay que llevar todo, o sea, todo el carrito con todas las cosas. En el carrifel se puede llevar este con una bala de auxilio, nada más, es lo que se ocupa. Ahora, esta ok.